ideal. Entonces, y esto sí es por inventar un número, espero que tengamos más policías efectivos que eso en la Ciudad de México, pero actualmente se cuenta con 300 policías efectivos, de los cuales el 35% ya aprobó el curso de capacitación al que hacen referencia. ¿Por qué? No sé. Había un curso antes, en administraciones pasadas se habían preocupado, otro programa de política pública. Ahorita no es de nuestro interés, simplemente 35% ya lo lograron. Y actualmente se cuenta con el seguimiento anual de los siguientes indicadores. Tenemos el número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Tenemos el número de robo de automóviles en relación al número total de automóviles registrados en la Ciudad de México. Y tenemos robos a casa habitación como número bruto nada más. O sea, no tenemos en relación a densidad poblacional o no tenemos de ninguna manera. Simplemente tenemos el número de robos a casa habitación. Estos son los datos con los que contamos, pero eso es para que después de que construyan el índice, entonces intenten no distraerse con esos datos, por favor, pues no van a perder muchísimo tiempo y además se pueden pues descarrilar de la idea. Y lo que tienen que hacer, como les había mencionado, son dos cosas. Es un índice que refleje el esfuerzo de la política pública, o dos índices, o tres índices, o indicadores. Realmente, eso puede ser índice o indicador. Tengo que cambiar eso. Pero me gustaría que se centren en un índice de la situación delictiva en la ciudad de México. ¿Correcto? O sea, priorizamos el índice de delictivo. Sí. De hecho, la parte de arriba mejor ni le hagan caso. Nada más el índice. Digo, si terminan el índice y son las 8:30 y se quieren ir sobre la otra parte, pues encantado. ¿No se cuentan los datos de la siguiente diapositiva? No necesariamente. Bueno, sí. Contando en cuenta que tienes acceso a esta información. Yo ya los datos aquí vienen, son inventados, pero sobre todo esto, tienes número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, número de robos de automóviles en relación al total de automóviles registrados y robos en casa habitación. Digamos que esa información la tienes. Esos son tus indicadores que tienes, porque tú tienes que crear un índice de delincuencia. Los datos y los Quiero decir, datos públicos. ¿Cuántas casas hay? No, porque para el propósito de este ejercicio nada más cuentas con la pero si el caso está limitado a lo que hay aquí. Pero vaya, datos como población de la ciudad. Sí. Eso me refiero. Sí, los datos en relación a la delincuencia que está ocurriendo en la ciudad son nada más. Entonces, ¿se puede informar? ¿Tienes robos a casa habitación? Si no puedes hacer. habría que sacar el número para hacer la tasa de automóviles. Pero también la variable estado de cantidad. Pero la situación delictiva en la ciudad, es claro que son estas tres variables y son las extracciones que hemos vivido. Homicidios dolosos, robo de casa habitación y robo automático. Nuestros datos, eso que estás pidiendo, no modifica las mediciones. ¿Por qué? Porque o delitos, o sea, ¿para qué El chiste es que crezcan en el índice de delincuencia. Sí.
Entonces, tenemos Tengo una pregunta. Por ejemplo, para hacer los valores en T, forzosamente tiene que ser tema. No, por eso se le pone temas uno para indicar que T normalmente es hoy. Pero por ejemplo, si yo pongo que T, creo que es el tema son los creados en 2019. No, bueno, Pero si le pongo temas 3, ¿es válido? Bueno, es válido, pero sería raro. Si yo le doy un tema 3, normalmente estaría esperando que hubiera un tema 2 y un tema 1. Entonces sí, siempre es como... ¿Cómo el impacto político, mediático? Las lluvias por daño, A ver, ¿cuál es más homicidios más graves que ¿cuál es más? Bueno, mira, Los datos en teoría se supone que no los conocen, o sea, conocen los de hoy. No conocen los que tienen. Entonces, la idea es que primero te den nosotros, porque ustedes es lo que le van a proponer. robar es un dato y después con ese cometes otros delitos. Así vamos a medir la delincuencia. Pero más bien el comentario. Sí, es casi lo mismo, pero no se distraigan tanto con los datos. Va a ser carísimo. De por alfa es delincuencia. No. Es homicidio. Entonces, H o alfa, número de robo. Robo de auto, R. hacia peor? Lo bajamos con más policías. Para que validadores. Es que tienen que sumar uno. ¿Cómo lo combatimos? Igual. ¿Cómo deberían de distribuirse los recursos para que salgan? Lo atacas más con más policías. Digo, compara la tasa de la cantidad de casas y luego la cantidad de automóviles. Y luego le No es fácil cuidar con una menor cantidad de casas. Perdón, cuidar carros. y ya podríamos. Hay más carros que casas. Digo, hay más carros. Sí, son iguales. Es igual. Soluciones que tienen la misma cantidad o cantidad muy parecida entre habitantes y la tasa de posesión de Hay más carros que casas. pero es más manejable el problema, porque identificas, por ejemplo, vialmente, identificas lugares de robo, identificas puntos de revisión, o sea, es más, lo tratas mejor que el robo de casa. ¿Cómo tenemos un poder de supervisión sobre coches que sobre... De hecho, el carro que ya fue robado, se puede ser Sí, puedes tener 20 coches viendo, como puedes tener 5 Entonces también podríamos poner eso porque sabemos que como que ya dijo la jefa, Y ya tenemos nuestra con más datos de Sí, va por subir. y ahora hay cosas que habría que consultarlo con los datos obligatorios. Sí, índice que es el esfuerzo de la política pública. Ajá. Entonces sí, 40 los homicidios, 35 los Arbitrario un poco. yo creo que esto ahora hago indicadores. y si construimos un índice que cuando haya más policías no se va a caer, no se ve. Sí, eso me parece súper bien. Sí, así es, porque investigamos y Sí, Entonces, yo esperaría que bajara. El valor sería. ajá, bueno, algunos hay que ver. O sea, yo te diría,
Punto para saber quién queda de. Bueno, hasta el año 0 se Ese sería. ahí está idea tendrá que estar por Yo como sacar. Podría ser mayor. y seguramente es lo que va a suceder. Ya. Pues no sabes. En realidad, pues hoy solo podría decir que aumentó. Ok. Nosotros estamos de acuerdo en que no es importante. Para que si hacemos el primer ejercicio. ajá. Es que no sé. Estamos como yo me decía más fácil. Volver a tener eso. Pero para crear el índice Ajá, eso es lo que estaba pensando. A ver, Pero está su debe estar ahí en la. abre una Excel. sería X, sería X más 1 Por los como la fórmula para cómo me imagino que. Pero también va a ser como va. Y no lo puedes determinar año por año. A ver, pero podemos avanzar con el. ¿Sabes qué? A veces incluso, bueno, no sé cómo ver. Hasta yo le daría menos a robo de casa habitación. No, yo Lo que pasa es que está mal medido. No es una tasa. Entonces de repente tú puedes tener así un montón, ¿no? O sea, lo que pasa es que si le damos una ponderación igual al otro que sí es una tasa, o sea, la variación de que es una tasa, la variación de 1, supongo que el número la variación de ese punto 25 es mucho más grande porque está en proporción a la variación de 5 robos de casa habitación. No sé si me estoy explicando. Seguro que sí, pero yo no tengo. A ver, que las cosas que casa habitación tienes una. Porque no tienes. Lo que pasa es que si aumentas, ¿cómo decirlo? El número de robos de automóviles ese va a ser muy chiquito. A ver, el número. Ese va a ser, ese justo como viene en el ejemplo, ese va a ser menor a 1. Eso es un porcentaje súper pequeño. Ese va a ser 0. Vas a tener cambios, muy, pero un cambio muy pequeñito, un cambio de punto 15 a punto 16, es el 1% del total de carros de toda la Ciudad de México. Y sin embargo, en robo de casa habitación, aumenta de 2 a 3 y tienes punto 25, el índice se va a ir muy arriba a pesar de que estás hablando únicamente de una. No sé si de la magnitud, no sé si también tengo que pensar, no sé si. Porque no lo dice él, ¿no? No está comparando. Exacto, a los dos no se comparación, un cambio muy pequeño implica un cambio muy grande en el. O sea, si pones el número de robo en relación al número. Sí, lo que pasa es que fíjate, si tú en el número de automóviles tú puedes hacer un cambio de punto 15. Es un cambio de 0.1 y tú le estás poniendo la misma ponderación que es un 25 al robo de una casa habitación que puedes tener, puede cambiar de 2 a 3 y es 1 y va a ser, le estás dando el mismo peso a pesar de que en términos de casas o de autos uno es mucho más grande que el otro. O sea, en términos absolutos, ¿no? Si lo vemos así. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Ponerle a Ajá, por punto 5 a casas, porque es únicamente y más grande a ¿cómo se llama? A robo de automóvil. No sé, o sea, Pero, ¿y eso es válido?
O sea, puedes decir, yo ponderé, o sea, porque ya familia, ¿cómo puedes ponderar de diferente manera cada uno si los tres van a estar en la misma fórmula? ¿Me explico? Los tres deberían de ser por 100.000 habitantes, ¿no? O sea, pero supongamos que no lo tienes. Los ponderas dependiendo de los datos de cada uno. Creo que depende más del homicidio. Depende de homicidios. Por ende, entonces, sí, Ok, porque eventualmente sí te va a meter la base, aunque tú lo ponderes como 0.25. Sí, o sea, bajo tu lógica, sí, si esta fuera si tu único valor fuera ese, pero como vas a tener el comparativo, en realidad lo que a ti te interesa no es este universo, sino la diferencia y esa siempre va a ser la misma mientras no cambies tus ponderaciones entre año con año. Sí, sí. Porque dice por cada señal por el total del parque vehicular. ¿Cuántos va a cambiar en relación al total del parque? La relación. Sí, o sea, el riesgo de ponderar 0.5 para que te diera, para corregir el valor. Es que yo lo que, por lo que es que esa última variable tenemos que usar a huevo, pero está mal. Sí. O sea, tendría que ser una tasa para que todos sean tasas. Sí. Es como... Sí, pero tu solución conviértela a un número que te parezca más a una tasa. No, mi solución es ponerle un ponderador muy chiquito. Si pusieras el mismo ponderador, un cambio de 1 te estaría aumentando 0.26. 0.1 por 1, siendo que el 0.1 de automóviles implica un mayor número de automóviles en términos, en niveles, que el robo de una casa más. Sí, entiendo el punto. A mí en realidad lo único que me preocuparía es que sus datos tuvieran una mala interpretación al final. Ya está. ¿Cómo generamos el índice para empatarlo con algo distinto, de distinta naturaleza? ¿Cómo es una capacidad? Que te pueden matar y robar. Pueden matar. Pero entonces sería Como el curso. No, sí, entiendo. No, sí. Pero sí, no lo cambiaría Sí, por ejemplo, el que nos enseñó, todos son del mismo tipo, son la misma naturaleza, son precios y son verduras. va a aventar el ¿Sí me entienden? Una cosa es delitos, número, otra cosa es algo más cualitativo, más. Parten de multiplicar. Esa manera no se ponderado así como que, o sea, si hacemos una suma ponderada en el orden de los datos es tan chiquito, tú puedes triplicar el número de robo vehicular y porque es una cosa que ya no tienes un robo más. Cuando normalizan, pues puedes normalizar como tú quieras, ¿no? Igual puedes hacer como que el robo entre, o sea, tomas una línea base de 18.
Ah, y que lo ponen. O la otra es multiplicar Pero 10% son muy parecidas. Y eso nos mete en un que tal vez, y eso Y eso es otro. se pueda corregir. El imponderable. Sí, son claras. Sí, ahora, si tú manipulas el ponderado, o sea, no te afectaría siempre igual. Tienes un campo de 12 y eso se llama las multiplicar por multiplicación. Y en el otro tienes un campo de alta. Entonces tienes cambio de 200. Pero no. Sí, pero ese es otro indicador. O sea, la gente pidió un índice de... Ah, Yo a lo mejor eso no tiene sentido. Pero o sea, cada sobre uno. los índices, pero los índices tienen que ponerse en la Es como la raíz o el. O sea, no se tratando de bueno, Ahí sería la parte. o sea, justamente es como... O sea, por ejemplo, ahí en Es punto 25, muchos ahí. Y luego, por ejemplo, no se come. Y ver si es sí, porque, por ejemplo, hay una tal vez te está dando el índice de cuál es el entiendo tu punto, la magnitud. Entonces, y la magnitud de la diferencia entre una cantidad y otro va a ser mínima en uno, pero por la fuerza de la hay una correlación ¿qué tal? Podríamos hacer más pequeño pudiendo incluir, pero, o sea, no. no solamente como ponderarlo más, ponderarlo más abajo del 2, es que tu criterio de ponderación sea diferente entre cada uno de los. Ese es el punto que estabas diciendo, y sí, todavía estoy de acuerdo. Lo ponderé porque por nuestro pero este no, porque como no este más bien lo Sí, claro, no sé si tiene que ser un medio, ¿no? ajá, compararlo y con eso está arriba. tanto final más bien era la calificación de la ponderación. Es por el número de Esta ponderación de 5 y luego es 30 y Pero si tú lo metes en el índice, el tema este de la diferencia para saber si estamos que puede haber o que Nosotros teniendo en cuenta que a lo mejor la cosa de que eso sucede. pero el riesgo es que estaremos tomando un criterio diferentes distinto para el criterios para con la información que tenemos aquí, como hicieron nada más además de no cabría todo. O sea, a eso me refiero que metodológicamente es así. Y sería difícil explicar por qué uno le saca de la. En todo caso, si lo quisieras manipular, yo manipularía la cifra, no el computador. Sí, claro, no podemos reproducir sobre
entonces ellos. O cambia la pasada, entonces se roba otra habitación. O cambia la pasada en la 1990. Tienes un tope De casas Exacto. sí, le bajamos. Ponle O algo así, ¿no? Sí, 52% en cada capa. Pero los asesinos están por cada semana. Entonces eso también. O sea, porque este robo a habitación por. O sea, el chiste es que te deba como lo puede ser robo a Unidad de medida, o sea, creo todo. O sea, en los autos. Es más, o sea, y eso sí lo podría hacer porque mira, no, pues a ver, no, pues el mismo no sé cuántos bueno, sí, pero sí, yo pondría más bien cada 100,000 habitantes, todo. ¿Cuántos Unos 10 minutitos más, o ya terminaron. ¿Alguno? Jóvenes, ¿no? Todavía no. Bueno, 10 minutos para poder que nos dé tiempo de discutirlo y revisarlo. ¿Están muy confundidos? Sí. Es que ¿cómo encuentras un parámetro para que sea Creo que todos los problemas están medios en la red. Si no es más hasta la por número de preguntas, porque los habitantes van a cambiar. Por eso no es que no pueden decir número de robo de automóviles por cada 100,000 habitantes. ¿Por qué no? Número de robo de casa de habitación por cada 100,000 habitantes. Y todos son por cada 100,000. Como tienes más policías, yo le aviso, oye, me acaban de robar el carro. Y así, Bueno, eso no siempre lo hago. sí, pero nosotros tenemos que bajar el número de lo que está pasando. Digamos, ese es nuestro cálculo, ¿cómo lo vamos a hacer? En la calle nuestro. Llega un punto en que los indicadores son más artesanales. O sea, por ejemplo, a ver. Pero sí necesitas Sí, porque obviamente la gente Se quiere normalizar, ¿no? Podemos multiplicar. La manera de quedar multiplicando es metiendo exponencias como eso. Eso se vuelve complicado. o sea, la ponderación No solamente los matemáticos dentro de la Sí, pierdes a los políticos y a los abogados. se puede usar para todo. Hay no sé cuántos homicidios por cada 100,000 habitantes. Vamos a suponer, se puede poner un ejemplo específico, vamos a suponer que es el indicador total. Ya alguien los calcula. Sí, así lo entendí, porque, En 2019 van a ser Entonces, digamos que como luego eso igual todo un poco de Eso me decía a grandes rasgos como o sea, las pequeñas diferencias por eso ahí
Sí, ya vi. Tema, pero según yo sí se puede demostrar. Para que no sea porcentaje. O sea, que son más no, al revés. No, tomas lo que tienes ahí, pero una vez que ya esto está en la misma unidad, haces esto. Esto está en la misma unidad, haces esto y luego te pones la regla de tres. Porque hay otras son sí, ya te digo, Exacto. Porque del 1 y el Pero el número con 100.000 habitantes no llegamos. Puedes tener 10. Sí, claro. Normalizamos 100.000 personas que viven. Y esas 100.000 personas que viven, se roban y cuántas personas. No estás entendiendo, estás contestando a los. No, pues es que tú estás haciendo que hay 100.000 sí, bueno. Es una medida estándar, no estás estandarizando. En realidad no estás tomando en consideración no es importante total de la población. Lo único que sabes ahí es que en México hay más de 100.000 habitantes. No sabes que hay 100.000, que por cada 100.000 se matan. Si tienes el número total, podrías. La razón o sea, si es la como una bajamos, normalización. yo lo veo como una sí, pero no tiene No sé. o sea, sí, pero como tendría sentido. Pero, o sea, tú no vas a atacar ese dato. A ti te están diciendo, estos son los datos que tengo, construyen mercados. ¿Sí me explico? Tienes que ser, ¿cómo corriges? Estamos acá y escuelas, hospitales. Sí, de que no tiene que ser con autos. Ajá, Sí, porque estás hablando De autos. no, pero no necesariamente por eso, sino porque va a llegar a comparar. Y ya será, eventualmente puede haber más autos, uno se tendría que disparar cuando te baja el área arriba de uno. Para poder medir pero aunque no es una cuestión, por ejemplo, no está mal, entonces también vas a sacar la media de la no hay ni siquiera una entonces no dices no dices 0.0001 por cada 100 habitantes.
3 casos por cada 5 millones de habitantes. Y cambia, o sea, abre el rango de avances. Pero Si no, yo también no sé si sea distinto. Si lo metemos en el y construyendo de tal manera que no yo en ese roban los carros de cada 10. todo mi presupuesto se Casi eso es una Sí, pero sí creo que hay muchos datos que se comparan con similares. si no, sí lo pueden que cada que maten a alguien, pues que se maten a alguien. No, pero ya robo carta de Supongo que no es Pero hay no, pero ahí me dice, porque la prevalencia, sí, la prevalencia sí tiene, bueno, la enfermedad bueno, pregunta es. Supongo que es una pero compararla un poco más. ¿Tú te refieres a cómo determinas con qué lo relacionas, no? O sea, que es por cada... Sí, o sea, ¿cómo puedes ampliar la base? Pues no podría decir el número de robos por casi mil habitantes. Ya me parece. Yo consideraba que era ahora. No todos vamos a punto de no existe nada. Pero ya estamos listos. ¿Alguien? Jóvenes. es porque es un Los autos y las casas. Es un hecho que le pasa agua a alguien. Esta razón Creo que por eso. ¿Quién quiere poner su ejemplo? Y que me lo vayan explicando poco a poco cómo construyen el índice que les dio alguien. ¿Sí? Perfecto. Pues vamos a llamarle índice de delincuencia. Y tú, porque tú entiendes más matemáticamente como lo dices. Y ya si quieres, Y nada más el primer detalle a anotar aquí, bueno, no, mejor denme su ejemplo y ahorita empezamos con los detalles. Ok. Primero lo que empezamos a decidir es a cuál de los componentes queríamos darle más peso. Ajá. Después de una discusión ética, Ajá. decidimos que el robo a casa, habitación que vehículos iba a tener más peso, básicamente bajo la premisa de que podíamos controlarlo con más policías, que era la política pública. Eso es trampa, pero está bien. Éticamente. Ok, entonces básicamente por decisión política y de imagen le vas a dar mayor ponderación al Robo de vehículos. robo de vehículos. Hemos Ok, puesto 40. entonces vamos a ver, ajá, y díctamelo así tal directo. Haz de cuenta que yo no sé ni cómo hacer esto. Entonces dime, ¿qué fue lo que hiciste exactamente? Ok, 40% vehículos. Entonces sería 0.4, 40%, o qué es lo que... 0.35. Bueno, Espera, antes tuvimos que normalizar los datos porque los órdenes son muy distintos. Ok, Entonces utilizamos 2018 como año base ok, y a cada uno lo empezamos a dividir. Entonces teníamos números alrededor de 1. ok. Entonces lo normalizaron antes de generar el índice. Sí.
Entonces, a ver, por eso te digo, esto es así, pasito a pasito. Haz de cuenta que yo lo único que sé es escribir y necesito que me expliques para poderlo reproducir. Paso a paso, 2018 es nuestro año base. Ajá. Y entonces tenemos vehículos 21%, casas 720 y homicidios 15. No sé, déjame jugar ese dato. Son esos, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos vehículos 21%. Pero creemos que es 0.21%, ¿no? Si no, estaríamos en unos puntos. Sí, porque son robo de automóviles, está definido en la filmina anterior, es robo de automóviles dividido sobre el número total de automóviles registrados, entonces 0.21 es 0.21%. 21%. 21%, pues mucho, ¿no? Uno de cada 5 carros los roban. Bueno. Pues Bueno, le puse que había 300 policías. Sí, de algo que sí. Sí, pero por definición, porque si pones arriba en el numerador el número de vehículos robados sobre el total de vehículos, esto te da 0.21, es el 21% del total. Ah, bueno, sí. Ujú. Ok. Son números hipotéticos, o sea, realmente no me pongan tanto. Luego, pues sí, casas 720, robo casas de habitación 720. Ajá. Y tasa de homicidios 15. Así que este sí es 15 sobre, ¿cuánto dije? Sí. Okay. Entonces, nuestro índice es, ahora sí, Ajá. para el año N, Ajá. es 0.4 por vehículos N, o sea, el número de vehículos robados en el año N. Ok. Sobre el total de vehículos, porque es lo que tenemos. ¿O vas a utilizar el numerador nada más? ¿Vas a utilizar el numerador nada más? El índice, sí, porque en realidad lo que quiero dividirlo es entre el 21% base. Ah, ok. Tú vas a hacer caso tal cual de eso. Entonces, por el vehículos, ajá. Entre 21%. Eso, 21%. Luego 0.35 en sumatoria, me imagino, ¿no? Ajá. Por casas N, o sea, el número N, el robo casas habitaciones en el año N, entre 720. Más 0.25. Por el resto que son, ¿cómo lo normalizaste nada más? Homicidios, o sea, igual, homicidios en el año N, entre 15 y 25. Perfecto. ¿Sí se dieron cuenta todo lo que está haciendo? Bueno, no, la justificación, obviamente debe de haber alguna justificación, no nada más es un volado. Y en la construcción del índice ellos decidieron hacer, pues bueno, trampa, lo cual no creo que sea tan raro a veces. Y creo que el raciocinio fue, lo único que puedo controlar de estos son los robos a vehículos, o es lo que mejor puedo controlar, ¿no? Entonces, para tener un mejor desempeño en el futuro, voy a con la nueva jefa de gobierno, le voy a decir, ¿sabes qué? Este es el índice, le estoy dando un mayor ponderador a robos a habitación, digo, a robo de automóviles, porque es el que mejor resultado nos va a dar, ¿no? Entonces incrementas, y bueno, el punto 4 pues ya es arbitrario, o sea, le puse haber puesto punto 5, punto 9, punto 99 y dejar los otros así. Ahora, ¿sí se fijan lo que está haciendo aquí? Lo que está haciendo es dividir, básicamente, aquí hay un problema, digo, problema de adrede, y hay varias maneras de solucionarlo. Que número de homicidios dolosos, bueno, sí, número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes últimamente es un porcentaje. Es que está dividido entre 100,000 en lugar de 100, pero es un porcentaje, o sea, lo puedes llevar a un porcentaje. De manera directa, nada más quitándole ceros. Pero el número de robos automóviles en relación al número total también es un porcentaje. Sin embargo, el último no lo es. Es un número bruto nada más. Y normalmente buscas tener similitud en las unidades. Ya de por sí estas tres unidades son distintas. Son casas, son personas, son automóviles. Pero al menos habría que mantener la proporción de alguna manera. La manera como lo hicieron ellos
es que están convirtiendo el número en 1 o en unidad el año base, que es hoy, por ejemplo, el 2018, que es el ejemplo. Entonces toman el número de vehículos, o bueno, el 21%, dividido por punto 21, que es el dato original. Robos a casa, habitación, ¿o qué era vehículos este? No, este es vehículos, perdón, sobre el porcentaje de vehículos. Robos sobre porcentaje y habitaciones sobre casa, bueno, o como sea. Y básicamente esto te debe dar igual a 1. Entonces, de hecho, se saltaron de una manera más elegante la regla de 3. Sí, clarísimo. No, yo no entendí la última parte, o sea, dividieron, pero entonces vieron la tabla anterior, ¿no? O sea, vieron la tabla. Ah, bueno, sí, vieron la tabla de los datos. Pero bueno, no ya haz de cuenta que esto es nada más la proporción y lo dejas indicado. Robos N sobre los robos en 18. Y aquí sobre, ¿qué eran? Homicidios. Ah, claro, sí, sí. En 15, no importa, o sea. Sí, es igual a 1. Porque no tenías un avatar. Exactamente. Aquí el problema es que no tenemos las mismas unidades. Si hubiéramos tenido las mismas unidades, por ejemplo, que hubiera sido robos a casa-habitación dividido sobre el número de casas-habitación en la Ciudad de México, ya no hubiera sido necesario este paso y normalizas al último, ya es más sencillo. O normalizas aquí, no importa. Realmente, si se acuerdan de sus como sea, clases de cómo de factorizar o cómo se dice, o su álgebra, básicamente si multiplicas a cada uno por la misma unidad o lo haces al final, está exactamente igual. O sea, teníamos también como, no podíamos, digo, matemáticamente es mucho más sencillo lo que hicieron, pero pensamos si se podría normalizar los datos pensando, como poniendo en el numerador por cada 100,000 habitantes, porque es una cifra que sí conocemos en todos. Entonces, la de casa-habitación, ¿dices? Porque es la que hay que ajustar. Es la de casa habitación y la pregunta sería, ¿es válido metodológicamente poner 100,000 habitantes, o sea, robos por 100,000 habitantes cuando las unidades no son las mismas? Y otra cuando las tres mediciones tienen distintas formas de medir. Mira, ese es el problema con índices, ¿no? Porque últimamente el INFC todos son precios, ¿no? Exactamente. Entonces es lo más sencillo. ¿Es válido hacer esto? Bueno, pues básicamente uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando sepa lo que estás haciendo. ¿Es ideal? No, no lo es. Claramente no lo es. Pero pues muchas veces los índices de delincuencia o índices de algunas otras cosas, pues así se hacen, básicamente. Incluso estaba pensando ahorita nuevamente, me voy a meter a estudiar cómo se hacen los IMECAS, pero los IMECAS están midiendo distintas partículas suspendidas en el aire y así. Y la medición de las partículas pues, no son las mismas exactamente, ¿no? Algunas son partículas sólidas y otras son gases, me imagino. Imagino que incluso las unidades de medida son distintas, ¿no? Y sin embargo los integran todos en un mismo índice de alguna forma. Entonces no es ideal, pero sí se puede hacer. Lo que sí causaba mucho ruido, y pues te lo puse a propósito, es que nada más tuvieras el número de robos a casa-habitación, porque entonces ahí ya la distorsión era muy grande. ¿Por qué es grande? Porque además los movimientos, cuando tú le pongas el ponderador, te puede mover el indicador muy fuertemente si no lo tienes tan en porcentaje, porque el número va a ser enorme. Ahí teníamos una duda. ¿Qué tan válido es metodológicamente? ¿Qué es mejor? ¿Normalizar en base a las unidades? O, por ejemplo, sugerían, nos pondérale mucho más al... Sí, era intentar como corregir esto. Pero claro, es mucho mejor lo que ellos hicieron, ¿no? Corregir a través del normalizarlo. De todas las maneras se puede. La otra manera sería darle un ponderador mucho más fuerte a las unidades pequeñas para que no se vaya a distorsionar esto, pero en todas maneras tendrías que definirlo de alguna manera y vas a acabar normalizando el dato de acá de alguna manera. Sí. O integrando el dato de acá en la superponderación, vamos a llamarla de esa manera. Sí. ¿Cuál es el peligro aquí de que no hubieran corregido? Básicamente, a la hora que tienes estas proporciones, tienes 0.4 por una fracción, siempre menor a 1, 0.35 por otra fracción, siempre menor a 1, y aquí hubiera sido 0.25 multiplicado por 720. O sea, el índice se iba a disparar. Y cada que hubiera un movimiento en casa de habitación, el índice se iba a volver loco, se iba a hacer una variación tremenda. Entonces, a lo mejor estaban bajando en todo y vamos a decir que hubiera subido nada más un
una casa habitación y probablemente el índice te iba a decir que las cosas estaban muy mal. Esa era parte del ejercicio para que vean lo muy sensible que puede ser, en primer lugar, un índice a las unidades que estás midiendo. Ese es el primer mensaje que quiero que se lleve. El segundo, a ver si da tiempo, nos quedan son 5. El segundo mensaje que quiero que se lleven es que son muy sensibles a los ponderadores también. Como el ejercicio que hicieron, dijeron, bueno, pues ¿dónde colocamos el ponderador? Y dijeron, no, pues ya. Normalmente, nunca me había tocado esta respuesta, se me hizo muy simpática. Normalmente todo el mundo era un poquito más así como conservador y dice, bueno, pues vamos a darle un ponderador mayor a homicidios dolosos porque, pues como que es esa cuestión ética, que es algo que es irrevertible, básicamente. Los otros dos, pues siempre y cuando no hay algún daño personal, más o menos se puede recuperar de alguna manera u otra. Entonces, normalmente le dan un ponderador muy fuerte a la parte de homicidios. ¿Cuál es el chiste con esto? Sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pequeña duda, Jaciel. Fíjese que, aparte de la ponderación que la hice un poco diferente, pero, o sea, justamente tomando estos datos, ¿podríamos incluir en el índice el porcentaje de policías capacitados? O sea, yo después de poner, dar la ponderación homicidio, o sea, robos en casa y automóviles, eso sería mi gran numerador, y tener un denominador tal vez del porcentaje de policías capacitados. No en particular para la medición del índice de delincuencia, no. Ahora, ¿es incorrecto lo que estás haciendo? No necesariamente. Lo que pasa es que estás midiendo una cosa distinta. Estás midiendo una especie de tasa de delincuencia en relación con el número de policías existentes. Y es básicamente una especie de eficiencia policial lo que estarías midiendo con ese indicador. Entonces, no es incorrecto en el sentido de que se puede hacer, pero estarías midiendo algo distinto. Ok, gracias. Gracias. El segundo mensaje que les quería dar era, la sensibilidad al ponderador. Si ustedes ponen un ponderador muy alto, pues básicamente va a arrastrar el índice. Pero estos que están moderados, porque la verdad, darle 0.4, 35.25, aunque le dieron mayor importancia a vehículos, está relativamente moderado. El otro mensaje que quiero que se lleven con los ponderadores es que puedes tener movimientos hacia arriba y hacia abajo, y el indicador final puede moverse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del ponderador también. Y como ellos lo están haciendo, puede ser que los vehículos le metan un esfuerzo tremendo a vehículos, le dan un ponderador muy bajo, relativamente bajo a homicidio de 0.25, puedes tener un alza en homicidios, y el indicador final, o sea, el índice te da que las cosas están mejor. Cuando claramente a lo mejor, pues, de manera ética, digamos, pues dirías, no está mejor. Yo antes no conocía a nadie que hubieran matado y ahora resulta ser que ya tengo un amigo de alguien que sé que sufrió, o fue, como se llama, víctima de un homicidio doloso. Esos eran los dos, principales, lecciones, digamos, de la construcción de un índice que quería que se llevaran. Y que si algún día llegan a construir uno, o están leyendo uno, sean sensibles también a eso, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro? ¿Cómo se construyó? ¿Cuáles son las unidades de medida? Y si algún día ven un índice que se dispare o que empiece a hacer movimientos raros, vayan a la nota o a la ficha técnica porque muy probablemente hay algo que está causando ese ruido. Sí, no sé si, dado lo que estamos planteando acerca de como la ambigüedad sobre los ponderadores, se suele utilizar ponderadores similares. O sea, me parece que ese desarrollo humano sí lo hace así, ¿no? Sí. Es como un tercio, y no sé si más bien esa sea la práctica común. Entonces, no, pues es un tercio, no me acuerdo la verdad, pero según yo le dan mayor importancia a, ¿cómo se llama?, a capacidad, que tengan la capacidad de ingesta calórica necesaria para tener un desempeño en un día, creo que es el de mayor, que es básicamente que tengas que comer. Y luego le dan a educación, es semejante al de México. Más bien nosotros le copiamos en parte al índice de desarrollo humano, aunque el desarrollo humano creo que tiene más variables. Bien. Pero sí, muy sensible a lo que esté allá adentro. Básicamente, aunque esos están más o menos bien hechos, no creo que vayas a encontrar brincos o cosas muy, ¿cómo se llama?, irregulares. ¿Alguna técnica específica para llegar al ponderador de una forma relativamente como objetiva? Fuera del INPC, que tiene una, y aún así no es completamente, o sea, es objetivo en el sentido de que son números, pero yo pude haber definido la canasta no del promedio de la gente que lo consume, sino pude haberla definido en una canasta ideal, y ahí pues ya es una decisión realmente. Aquí es donde
le estaba comentando a sus compañeros del otro grupo, se acaba un poco la ciencia y la técnica y empieza la artesanía realmente en cómo construyes un índice. Hay valores de ética, por ejemplo, o sea, ya empiezan otro tipo de cosas. ¿Es lógico darle mayor ponderador a un índice de desarrollo humano a uno de pobreza al hecho que puedan comer? Sí. Pero la pregunta siguiente es, ¿cuánto? ¿Le doy 50? ¿Le doy 60? ¿Qué le doy? ¿No? Okay. Otra cosa que sí nos llamó mucho la atención fue el hecho de que en un principio nos preguntamos cómo en la misma ecuación poner el tema de capacitación, pero después toda la idea de que posiblemente la capacitación podría impactar de manera negativa el índice. Por ejemplo, si se capacitan para hacer un de detención, pues el índice de delito va a aumentar. Pero también vimos que no era conveniente. Y además estarías midiendo otra cosa, también. Eso sería otra cosa, porque estarías metiendo ya la capacitación de la policía. Pero yo lo único que quiero medir, y era poquito a propósito, es que lo he visto mucho que empiezan a... lo que les decía, abstraerse completamente, decir, no, yo nada más quiero medir esto. Lo que quiero medir es delincuencia. Independientemente de cuántos policías haya, independientemente de si están capacitados o no, el número de muertos es el número de muertos. Y yo cuando mido un índice de delincuencia, mido exclusivamente eso, el índice de delincuencia. Y ahí sí ahí sí no se vale revolver esas cosas. Luego que esa habitación no está, ¿cómo se dice? Normalizado a población. O sea, no puede crecer solo con niños poblacionales, ¿no? Sí, pero el chiste, idealmente lo tendría dividido sobre el número total de casas de habitación, idealmente. O como dicen ustedes, nada más que como dicen ustedes, sí. Vas a tener el problema de movimientos, de ¿cómo se llama?, de tendencias, sí. Tanto en el problema que como tú lo hiciste está bien, nada más que tendrías que estar revisando el índice cada 5 años o algo así, para cortar las tendencias, porque es correcto lo que dices, este número ya para arriba por tendencia, el de homicidios, porque el número de habitantes sube, a menos que se detuviera por alguna extraña razón, y por lo mismo, si estamos esperando que el número de habitantes suba, también muy probablemente sube el número de casas de habitación. Pero si todos los normalizas en base a una tasa de 100,000 habitantes. También puede ser, sí. Aunque lo ideal sería... El problema con 100,000 habitantes es el tipo de número que te va a dar robo a casa habitación. Porque aquí lo que yo sé de la unidad de análisis es que estos es entre 0 y 1, pero es incluyendo 0 y 1, no sé. Bueno, no sé si creo que es de 0 ni a 1. Es entre 0 y 1, y como lo pusieron también entre 0 y 1. Idealmente las unidades. Tú convertiste, estas no son entre 0 y 1, pero idealmente la unidad original va entre 0 y 1. Tú básicamente están normalizados a un año base. Pero no entendí la explicación de por qué a 100,000 habitantes no. Porque la proporción, porque los otros datos que tienes, por ejemplo, homicidios dolosos, simplemente le tenías que mover los ceros y lo convertías en un número proporción entre 0 y 1, o sea, es un porcentaje. Robo de automóviles es lo mismo, es un número entre 0 y 1, o sea, 0 si no se roban nada y 1 si se robaron todos los coches, y esos son los números posibles, y hasta ahí es posible. O sea, no puedes tener más robos de automóviles de los que existen. Bueno, a lo mejor asumiendo que lo roben 2 veces en un año, pero bueno, vamos a decir que eso no es posible. Y sin embargo, en el caso de robos de casa habitación, si lo divido entre 100,000 habitantes, es un número, va a ser una proporción, pero no estoy seguro qué número va a ser. Y no va a ser entre 0 y 1. Eso estoy seguro. Sí, porque eso lo hiciste con un índice, pero tus unidades son índices. O sea, tú estás normalizando a 1 la situación el día de hoy. Eso se vale porque las 3 están normalizadas a 1 el día de hoy. Entonces las 3 unidades son la misma. Y se van a mover muy parecidas. Entonces ya no te va a afectar el tamaño del ponderador. Lo que digo es que aún en el de casa habitación sí se mueve con tendencia y después no. Robo, casa, habitación y el homicidio también, porque somos más personas y se mueven a la parte de homicidio. ¿Pero están recibiendo? Es verdad. Es correcto. ¿Sí te quedó claro lo de las unidades? Porque sí es súper importante esa parte. O sea, sí entiendo la importancia de que al normalizar utilices idealmente las mismas unidades. Es así. Lo que me hacía conflicto es como, ¿por qué
Porque pienso que sí va a quedar entre 0 y 1 automóvil en 100.000 habitantes y no casa entre 100.000 habitantes. ¿Por qué no quedaría entre 0 y 1? No lo sé, la respuesta es que no lo sé, pero no puedo acotarlo. O sea, por ejemplo, matemáticamente las otras dos te puedo asegurar con corchetes que va de 0 a 1 y no hay otra unidad posible. En el caso de casas habitación sobre número, o sea, casas habitación sobre número o sobre cada 100.000 habitantes, yo no puedo asegurar que pueda acotar entre 0 y 1. Pero, O sea, 0 sí va a ser el número mínimo, pero el máximo no sé cuánto vaya a ser. porque hay menos casas que... No, porque el denominador es distinto del Porque no son las numerador. mismas unidades en el denominador. Robo de automóviles. Sí. Los robos, ajá. Autos con autos. Ajá, entonces aquí es lo que dice el Personas maestro, con o sea, personas. no puedo dividir, bueno, o sea, no sé qué relación hay entre las casas de habitación con los habitantes, porque como no son las mismas unidades, no está seguro que esa relación quede entre 0 y 1, porque son unidades distintas. O sea, tú en tu casa puedes tener hasta 5 o 6. Ajá. Esa es la razón. Sí. Pues bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Sí. Perdón. Que nos brindara alguna literatura. En la plataforma he visto que solo se encuentra la presentación, pero viendo estos casos en índice y los temas de normalización, me gustaría afianzar más para la creación de índices. Entonces, ¿sería factible que nos brindara alguna literatura o link para poder revisar y afianzar más un poco más este tema? Sí, claro que sí. Hay varios libros. INEGI, de hecho, creo que tienen manuales. Les puedo dar una. Lo que van a ver ahí va a ser básicamente, en el libro que estoy pensando, índices lineales. Yo creo que va a ser la mitad del capítulo 1 o el capítulo 1 o algo así. Y todo lo demás son índices sumamente más complejos. Si tienen la curiosidad, pues eches un brinco. Es básicamente para la construcción de índices y las propiedades de los índices, porque los índices tienen unas ciertas propiedades matemáticas que aquí, como es lineal, yo sé que se cumplen, y ya no me tiene ese detalle, ¿no? De que si sube una variable debe subir el índice en la misma dirección que estoy esperando, etcétera. Digo, manteniendo todo lo demás constante. Cuando no son lineales, no necesariamente es cierto si la construcción del índice no es correcta. Ese es el tipo de ¿cómo se llama?, de literatura que les pudiera dar. ¿Está bien? Sí, lo mando al administrador del programa y lo suben. Tienen entonces una plataforma en la que... Okay. Por supuesto. Gracias. Gracias.